Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Si es por la sangre que deba correr, nadie quedará sediento. Voy a verter cada gota que empuje mi aliento. No hay más salida para este dolor que por la herida que no se cerró. Dejo el lugar que se llena de hombres vacíos. Hoy, 9 de febrero, la Iglesia celebra la memoria de Santa Apolonia, virgen y mártir, testigo valiente de Cristo en medio de la persecución, que prefirió entregar su vida antes que renegar de la fe. Su recuerdo nos sitúa ante el misterio del sufrimiento ofrecido con esperanza y de la fidelidad llevada hasta el extremo. El lugar desde el que caer. Mañana 10 de febrero celebramos a Santa Escolástica, hermana de San Benito, figura luminosa de la vida consagrada femenina, que nos habla del valor de la oración perseverante, del amor fraterno y de una existencia aparentemente escondida, pero fecunda para toda la Iglesia. Y unos días más adelante, el 14 de febrero, la liturgia nos propone la memoria de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, apóstoles de los pueblos eslavos, ejemplo de una evangelización respetuosa con las culturas, fiel al Evangelio y profundamente arraigada en la comunión eclesial. Con este telón de fondo entre el martirio, la vida contemplativa y la misión, nos disponemos a adentrarnos en la palabra de Dios, dejándonos enseñar por el Señor, que sigue hablando hoy a su Iglesia, también a través de la vida concreta de sus santos y del tiempo litúrgico que vamos recorriendo juntos. Estamos comenzando en Radio María, Catequesis en Familia, hoy conducido por este que les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Lugar desde el que volver. Si prohibieran, 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 si prohibieran. Yo sigo despierto en cada pensamiento que me revela. Después de reflexionar sobre los textos de la infancia de Jesús en San Mateo en nuestros programas anteriores, en los que hemos visto que el Señor no entra en nuestra historia por la fuerza, sino por la humildad, y que incluso cuando es niño ya aparece rodeado de contrastes, adoración y rechazo, luz y sombra, acogida y persecución, hoy el Evangelio nos da un paso decisivo. Jesús deja el silencio de Nazaret y comienza a predicar, pero lo hace en un contexto concreto,
marcado por una noticia dolorosa y por una elección providencial. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Imaginemos la escena en presente. Corren las noticias, Juan, el Bautista, ha sido arrestado. El desierto se queda sin su voz, el Jordán sin su llamada a la conversión. Jesús lo sabe. No improvisa, no actúa por nerviosismo, mira la hora de Dios y entonces, solo entonces, se retira a Galilea. Deja Nazaret y se establece en Cafarnaúm junto al mar, en una zona fronteriza, mestiza, con mezcla de pueblos y acentos en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y San Mateo, con su mirada de creyente, nos dice que ahí se cumple Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, y a los que habitaban en región y sombra de muerte, una luz les brilló. Y desde entonces comienza la predicación: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este primer movimiento de Jesús, retirarse, desplazarse, comenzar a predicar, puede ser malinterpretado si lo miramos solo con los ojos humanos. Por eso los padres nos ayudan a entrar en el corazón del pasaje. San Cirilo de Alejandría comenta: «No se retiró por miedo, sino que lo hizo por nosotros, enseñándonos a apartarnos de los que nos persiguen. Se retira de Judea y va a los gentiles, mostrándonos que no solo se aparta de ellos cuando los judíos insultan al mismo Dios, sino también cuando pecan contra los santos profetas». Esta frase es preciosa porque nos quita de encima una lectura superficial. Jesús no se retira por cobardía, sino por obediencia e incluso, podríamos decir, por pedagogía. En la vida cristiana hay momentos en que la fidelidad pide permanecer y hay momentos en que la fidelidad pide retirarse. No se trata de salvar la propia piel, sino de guardar el tiempo de Dios. Cristo no adelanta la pasión por imprudencia, ni la evita por temor. Cristo la asume cuando llega la hora y al mismo tiempo nos enseña a no buscar el choque inútil, a no exponernos por vanidad, a no provocar la tentación como si la gracia que recibimos de Él fuera un simple amuleto. Por eso añade un texto anónimo del siglo IV: «Al tener noticia de esto, el Señor se marchó de allí no por miedo, sino por dos razones. En primer lugar, para posponer su pasión al tiempo oportuno, y en segunda, para darnos ejemplo de cómo se ha de huir de las tentaciones. Y no porque Él temiera la tentación, sino porque nosotros no podríamos vencer la tentación de otro modo. Porque», continúa el comentarista, «porque si Él fue delante de nosotros por el camino de la santidad plena como maestro, para que nosotros lo sigamos como discípulos, es claro que no pensó en lo que Él podría hacer, sino en lo que nosotros podríamos soportar». Aquí hay una enseñanza muy concreta para nuestra vida espiritual. El Señor mira lo que nosotros podemos soportar. ¡Qué gran misericordia! Él no nos pone como modelo una heroicidad teatral, sino una santidad posible, real y humilde. Por eso cuando hablamos de huir de la tentación, no hablamos de miedo. No hablamos de miedo, hablamos de sabiduría, de saber acoger lo que el Señor nos ha enseñado. Hay lugares, conversaciones, costumbres, horarios, pantallas, compañías que no nos ayudan. Y si sabemos que nos hacen daño, no somos santos por quedarnos, sino imprudentes.
El Señor nos enseña a cuidar el corazón, a poner distancia, a elegir el terreno donde se puede luchar con verdad. Y entonces comprendemos mejor por qué el Evangelio dice que Jesús se va a Galilea, de los gentiles. No es una casualidad geográfica, es un signo. El Señor comienza su predicación en una periferia. Comienza donde el mapa religioso de algunos decían, ahí hay mezcla, hay oscuridad. Es precisamente ahí donde amanece la luz. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Deja los rollos que te hacen dudar, tantas historias que te hacen pasar. Deja los miedos y lánzate ya por Cristo. No vamos solos, aún somos más. Somos miles de antorchas y un sol de verdad. Arde la tierra y grita el mar, que Cristo vivo está. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Cristo vive en las calles, las ciudades, en los montes y en los valles, en cada corazón. Cristo vive en las calles, las ciudades, en los montes y en los valles, en cada corazón. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Cristo, luz de los pueblos de la tierra, Cristo es sal de una nueva humanidad. Cristo, luz de los pueblos de la tierra. Allí donde hay oscuridad y sombra de muerte, como nos dice el profeta, y que lo recoge San Mateo, allí es donde una luz, que es Cristo, les brilló a los hombres. Un segundo grupo de padres de la Iglesia, estamos comentando este momento en que Jesús comienza a predicar, un segundo grupo de padres de la Iglesia se detiene precisamente en esta clave, en la luz. El texto anónimo del siglo IV, el comentario nos dice: luz fueron Moisés, Aarón y Josué, y todos los jueces y profetas. Todo doctor es luz para los que reciben su enseñanza, según está escrito: vosotros sois la luz del mundo. La gran luz, sin embargo, es Cristo. Los gentiles, a su vez, yacían en región y sombra de muerte, bien porque cometían pecado digno de muerte o porque daban culto a ídolos y al demonio, cuyo culto los conducía a la muerte eterna. Fijaos qué orden tan hermoso. Hubo luces, muchas luces. Dios no dejó nunca al mundo totalmente a oscuras. Los patriarcas, los profetas, los doctores, fueron lámparas en la noche. Pero una gran luz, que es Cristo, les brilló. Esto es fundamental porque también hoy podemos confundir esas luces pequeñas con la luz verdadera, que es Cristo. Podemos dejarnos guiar por opiniones, por ideologías, por modas, por gurús religiosos o culturales, por voces que gritan un rato y luego se apagan. Cristo no es una luz más. Cristo es el día. No es una linterna en el camino. Es el sol que hace visible el camino. Y aquí encaja con fuerza el comentario de Cromacio de Aquileia, que se extiende como una gran proclamación de la fe en Cristo luz. Cristo es la luz verdadera
y nos dice él que esa luz nos permite ver a Dios. En tu luz veremos la luz. Es decir, no solo en Cristo entendemos al Padre, solo en Cristo se disipan las tinieblas de la ignorancia. Solo en Cristo se ordena la vida. Y no es una idea aislada, es un hilo que recorre toda la Escritura. Desde el principio, cuando Dios dice que exista la luz, la Biblia nos enseña que la luz no es solo un fenómeno físico, sino un signo de la presencia creadora de Dios que separa, ordena y da vida. Más adelante en el Éxodo, el Señor guía a su pueblo con una columna luminosa en la noche, como diciendo, cuando el hombre no ve el camino, Dios mismo se convierte en su claridad. Los salmos cantan esta confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Y piden con una belleza intensa, en tu luz veremos la luz. Los profetas anuncian un amanecer que no será solo para Israel, sino para todos los pueblos. Isaías habla de una luz que se levanta sobre los que caminan en tinieblas y llega a decir al siervo, te hago luz de las naciones. Por eso cuando Jesús se instala en Cafarnaún, San Mateo nos está diciendo que toda esa promesa, la luz creadora, la luz que nos guía, la luz que salva, la luz que convoca a los gentiles, toma carne, rostro y casa. Y aquí es donde el Evangelio culmina, con esa primera predicación tan breve y tan poderosa. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. La luz no es un foco para mirar desde lejos, es una llamada para cambiar la vida. Porque la luz cuando llega, revela, y cuando revela, nos pide una decisión. En San Juan escuchamos que la luz vino al mundo, y esa venida es siempre juicio en el sentido más serio. No condena automáticamente, sino con un desenmascaramiento de lo falso y posibilidad real de comenzar algo nuevo. Por eso cuando Cristo ilumina, no humilla, sino que cura. Pero cura precisamente porque muestra con su luz la herida. Y así, esa gran luz que Isaías anunciaba y que Mateo proclama, no se queda en una metáfora bonita. Es Cristo mismo entrando en nuestra noche para abrir el camino de la conversión. La Iglesia, con palabras muy precisas, une esta llamada de Jesús al comienzo del Evangelio con la obra de gracia en nosotros. Dice el Catecismo, la primera obra de gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. No es un mero esfuerzo psicológico, porque a veces estamos tentados a dejar la espiritualidad en una simple psicología. Convertirse es responder a una gracia. El Espíritu Santo nos mueve por dentro, nos abre los ojos, nos atrae hacia el Padre, nos da fuerza para soltar el pecado y para empezar de nuevo. Pero todavía hay un último paso en la catequesis de la luz, porque la luz de Cristo no se limita a iluminar un mapa o una región. No se queda en Cafarnaún. La luz entra en lo más oscuro. Por eso Cromacio de Aquileia, en un texto que hoy recibimos, nos recuerda el alcance pascual de esta luz. Él, después de aquella pasión venerada y salvífica para todos, nada más penetrar en la región de la morada infernal, llevó la luz de su majestad a los infiernos ante el asombro de éstos, para liberar a aquellos que eran retenidos en los infiernos esperando su llegada, como el mismo Señor dice a través de Salomón por boca de la sabiduría. Penetraré hasta lo más bajo de la tierra, y contemplaré a todos los que duermen, e iluminaré a los que esperan en Dios. ¡Qué gran consuelo! La luz de Cristo no se detiene ante nuestras sombras. Entra en los infiernos del hombre, en el miedo, en la culpa, en la desesperanza, allí donde el hombre espera a ser salvado, en los rincones donde pensamos que ya no hay remedio. Y aquí se compadece de nosotros. Comprendemos mejor, así, el inicio del Evangelio. Jesús comienza su predicación en la Galilea de los gentiles, en una zona mirada con sospecha, como diciendo, no hay lugar
no hay lugar para la salvación, no hay lugar para luz en ellos. La llamada a la conversión se vuelve más concreta. Convertirse es dejarse alcanzar por esta luz, es permitirle a Cristo que ilumine nuestra casa y también nuestras habitaciones cerradas. Es pasar de una vida sostenida por panes que nos sacian a una vida sostenida por la palabra. Es renunciar a la tentación de forzar a Dios para empezar a confiar de verdad. Es rechazar la idolatría para adorar solo al Señor. Por eso este programa, al escuchar que Jesús se retiró, al enterarse del arresto de Juan, pidámosle la gracia de saber retirarnos también nosotros de aquello que nos destruye. Al escuchar que se estableció en Cafarnaúm, pidamos la gracia de poder establecer nuestra vida en su presencia. Y al escuchar que comenzó a predicar, pidámosle la gracia de escuchar hoy, como si fuera la primera vez, esa frase que resume el Evangelio: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Convertirse es, en el fondo, dejarse llevar por Cristo, no tener miedo, abandonarse a Él, que venció la muerte. Si Cristo resucitó, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Queridos oyentes, ya nos despedimos por hoy en este programa de Catequesis en Familia. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en la sección de podcast en www.radiomaria.es. Les tenemos a todos bajo el manto de María. Recen también por esta casa, por nosotros, por quienes intentamos transmitir también la palabra de Dios a través de las ondas. Luz con paz. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.